Antropoceno. Otro jueves más aquí en Antropoceno y ya vamos casi 39 jueves en lo que va en este año. En una temporada que pinta para unas 43 reuniones más otros 7-8 eventos naturales y en total ya grabados más de 107-108 eventos en nuestro canal Antropoceno en YouTube y la última temporada también hemos sumado también audio en Antropoceno Podcast. Todas las semanas un tema interesante. Y aquí tenemos invitado a un amigo del grupo que ha participado varias veces. Él es licenciado en Economía, tiene un máster en Administración de Empresas, es empresario, divulgador de temas históricos y santafesino de origen. Ustedes lo conocen. Estamos hablando de Adolfo Storni para hablar de populismo y decadencia. Bienvenido, Adolfo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hago la advertencia a aquellos que son sensibles a ciertas críticas a los partidos tradicionales, es el momento de abandonar la charla. Si no, con gusto la compartimos. Bueno, arrancamos. Ahora la voy a proyectar. Adolfo va a compartir, estaremos los próximos 20-25 minutos con su presentación y después abrimos el debate a todos ustedes. ¿Me ve bien? Perfecto, lo vemos muy bien. Este es un tema que a mí me viene preocupando y lo vengo profundizando desde hace varios años, de tratar de entender qué nos pasó. Creo que a muchos de ustedes también le pasa lo mismo. Creo que a todo el mundo se pregunta lo mismo, porque hemos sido en algún momento, hace unos años, tapa de la revista The Economist. Entonces, primero empecemos con una definición de populismo, ¿no? Y la palabra o el concepto deriva de pueblo y denomina la estrategia de las corrientes políticas que buscan el apoyo de las clases populares. Esto siempre se hace también en contextos políticos y de manera peyorativa, sin darle alguna identificación ideológica, pero bueno, todo el mundo entiende de qué se habla. Algunos piensan que es algo, que es una corriente política con características objetivas, pero lo que destaca o lo que es común a todos los populismos que hemos visto en los últimos años es la simplificación dicotómica, ¿viste? El bien y el mal, ellos, nosotros, el antielitismo, con sus propuestas de igualdad social, lo que pretenden favorecer a los más débiles, el predominio de los planteamientos emocionales sobre los racionales, la movilización social, el liderazgo carismático, el oportunismo y el cortoplacismo. Desde lo económico se lo relaciona con la intervención del Estado en la economía, con el objetivo de establecer la justicia social y establecimiento del estado de bienestar, que termina quitando iniciativa a la actividad privada al no dejar que el mercado funcione plenamente. Entonces, esto de alguna manera es el resumen de la definición. En la palabra, el primero en utilizarlo fue el sociólogo ítalo-argentino Gino Germani, que era un italiano que se tuvo que refugiar en Argentina porque era antifascista, y vino aquí y es el fundador de la sociología moderna en Argentina, ¿no? Entonces, según Germani, el peronismo es el primer populismo en llegar al poder. Después están los casos de Brasil, de Bolivia, Venezuela y otros lugares, todos más o menos en la misma época. Y él encuentra que en Latinoamérica habían surgido todos estos movimientos que privilegiaban los liderazgos carismáticos y autoritarios antes que la organización política partidaria. Y en esta anomalía, Germani explicaba los explicaba por los desfasajes culturales que expresaban las clases populares como consecuencia de una modernización tardía. Decadencia, que es, digamos, la otra palabra del título de esta charla, expresa el sentimiento de nostalgia por un pasado de grandeza perdida. Es la historia de Argentina, es la historia de un país que podría haber sido y que no fue. Nosotros siempre hablamos de las condiciones excepcionales o de la excepcionalidad argentina, con todas las características, los recursos para ser una gran potencia, pero por distintos motivos, básicamente por falta de acuerdo y falta de diálogo, no lo hemos podido lograr. Entonces, la miopía del cortoplacismo, el egoísmo sectario de la ideología partidaria, la falta de una visión clara y de largo alcance, imposibilitaron la construcción y la realización de una gran política nacional. El enfrentamiento y la dicotomía han predominado por sobre todo las políticas de consenso y el arte de la negociación política. ¿Cuáles serían, a mi gusto, ¿no? A mi criterio,
y siempre esto es opinable, las causas del populismo y la decadencia. Bueno, yo encuentro dos grandes grupos, ¿no? Las sociales, políticas y culturales y las económicas. Dentro de las sociales, políticas y culturales, y esto no están rankeadas, sino que están solamente enumeradas y algunas pueden ser más importantes que otras, pero bueno, como un todo son estas. Pérdida de la cultura del trabajo y del ahorro, la desvalorización de la cultura del esfuerzo y el premio al mérito a través de las conquistas sociales, una mayor libertad política a costa de menor libertad económica, autoritarismo con restricciones a la libertad política y sin libertad de prensa ni de expresión, falta de política de Estado con visión estratégica, poco apego a la Constitución Nacional y las leyes y la correspondiente impunidad, sistemas políticos hegemónicos, incapacidad del sistema político para construir una sólida estructura de partidos representativos de todos los sectores, aislarse del mundo, el gobierno de Irigoyen, los nacionalismos de toda cepa, Perón y las diversas interrupciones a la democracia. Y en las económicas, ya las sabemos de memoria porque acabamos de terminar una campaña política presidencial, el déficit fiscal, el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria y o endeudamiento, la inflación, la destrucción de la moneda, la destrucción del ahorro en moneda local, la destrucción del crédito en moneda local a largo plazo, la apreciación artificial de la moneda local como ancla antiinflacionaria, el desaprovechamiento del viento de cola internacional. Esto yo llamo viento de cola a esos periodos donde hay altos precios de los productos que exportamos, o hay bajas tasas de interés en el mundo, o hay una apertura al comercio que favorece las exportaciones. El distribucionismo, los impuestos distorsivos, el exceso de proteccionismo, el capitalismo de amigos sobre capitalismo de mercado, las apropiaciones de rentas, tanto digamos, rentas como flujo y de capitales como stock, la caída de la inversión y el consumo del stock de capital por no reposición y la falta de crecimiento económico. Alberdi, hace más de 150 años ya lo veía, y a principios de siglo un pensador argentino llamado José Ingenieros recomendaba a todos los hombres que tienen alguna intervención en el manejo de los asuntos públicos que deben leer los estudios económicos de Juan Bautista Alberdi, ya que era una obra de ciencia aplicada al arte de gobernar. Y Alberdi decía, nos creemos ricos y gastamos como ricos lo ajeno y lo nuestro solo porque tenemos vastos territorios dotados de clima y de aptitudes capaces de servir al trabajo del hombre para producir la riqueza. Decía también, si la economía es el juicio en los gastos, la disipación es la locura en el gobierno y en el país. No hay un barómetro más exacto para estimar el grado de sensatez y civilización de cada país que la cuenta de sus gastos públicos. Y esto lo hemos visto en los últimos 20 años y podemos ir más atrás también. También Alberdi decía que la solución para reducir la pobreza eran dos medidas o dos cuestiones o dos, si querés, valores, que era el trabajo y el ahorro. Para que el trabajo fuera productivo, tenía que reunir ciertas condiciones. Tenía que ser constante y persistente, o sea, crear un hábito, y debe ser la virtud democrática y republicana por excelencia. Entonces, lo que el trabajo y el ahorro son para la riqueza, la ociosidad y el dispendio son para la pobreza. Y esta es la relación, según él, más importante de la economía. Y esto es lo que estamos viendo, repito, en los últimos años, y muy clarito se vio en la campaña, y lo que se va a ver en lo que se viene en las próximas semanas y meses. Y también decía Alberdi, para vivir como el inglés y el francés es necesario trabajar, producir como el inglés y el francés, porque el que produce como un africano no puede gastar como un europeo. Algo que también sigue vigente, ¿no? Y el trabajo debe estar asociado al ahorro, ya que sin deja de ser causa de la riqueza. Así que la aplicación gradual y paciente del ahorro es lo que forma el capital. También hablaba de otras causas de la pobreza que él entendía como la sustitución del trabajo por los artificios del crédito, o sea, vivir de prestado, el dispendio y destrozo de capitales ajenos tomados a crédito, también lo hemos vivido últimamente, los empréstitos levantados para estas empresas públicas, lo sabemos de memoria, el proteccionismo y los monopolios, sigue siendo vigente, el lujo público y privado en obras innecesarias, lo sabemos de memoria, la especulación sustituida a la industria,
la ignorancia general de la población sobre las causas del crecimiento, el lujo de subvenciones y estímulos prodigados a empresas industriales, y el lujo de los viajes a Europa y el costo exorbitante del gobierno cuando lo que se necesitaba era una administración barata y eficaz. Todo esto, dicho 1850, 60, 70, 80, hoy recontra vigente en la última campaña electoral y en lo que se viene. Y empalmando el pensamiento de Alberdi, una frase de Santiago Kovadlov que también bastante dura, donde dice que la proverbial incapacidad argentina de transformar experiencia en enseñanza se debe a que nos aferramos a una creencia errónea, que somos ricos, pero estamos pobres porque nos explotan los de afuera. Alberti decía que un empobrecimiento nacido de ideas viciosas sobre el medio de enriquecerse y las virtudes del trabajo y el ahorro es una enfermedad moral. Y esta enfermedad es el populismo. Y para erradicarlo hace falta un cambio cultural. Por eso todo el gobierno en general, en todos sus estamentos, debe predicar con el ejemplo, o sea, ahorrando, ¿no? Bueno, ¿cuándo empieza la decadencia argentina? Nosotros entre 1890 y 1945 estábamos considerados uno de los 10 países más ricos del mundo, de migración, los salarios reales, hay un montón de formas de verlo, pero esto es un dato totalmente real y objetivo, ¿no? Todavía en 1945 Argentina uno de los 10 países más ricos del mundo y una de las 8 economías más importantes del mundo occidental y la primera de América Latina. Teníamos más o menos la mitad del PBI de América Latina. Hoy estamos en la posición 67 en el ranking de Producto PBI por cápita. Y la experiencia argentina es considerada única porque no hay registros de algún país que haya caído desde una posición tan alta como la que teníamos. Tal vez Argentina y Venezuela son los dos únicos países que tenían una posición mejor hace 20, 30 años y ambos han perdido muchos puestos, ¿no? Sin embargo, a mi criterio, y esto, repito, no se ofenda a nadie, a mi criterio las prácticas populistas comenzaron cuando asume Irigoyen el poder en 1916. Entre 1853 y 1930 teníamos una minoría ilustrada que impuso a los argentinos una cultura. Y la nación se convirtió en una de las más ricas del mundo. Entonces, mientras los frutos de esa cultura eran asequibles o podían ser disfrutados por la mayoría, no hubo dificultades. Pero a partir de distintas crisis que surgen, sobre todo desde la Primera Guerra Mundial y hasta la década del 30, pusieron en duda esta continuidad del círculo virtuoso y volvieron las pulsiones primitivas, ¿no? Ciertos vicios o malas conductas políticas y económicas que dieron origen al populismo. A principios del siglo XX, Argentina era una de las naciones que más futuro tenía. El The Economist nuevamente menciona que en 1914 Argentina era el país del futuro, su PIB per cápita era más alto que el de Alemania, Francia o Italia, y para un hombre joven y ambicioso que tenía que emigrar, era una elección difícil elegir entre Argentina y California, ¿no? La tienda Harrods abre su primer sucursal en Buenos Aires, lo mismo que las primeras empresas americanas en globalizarse, como fue el Citibank o Ford. Y el crecimiento vertiginoso de la población, nosotros en 1854, poquito después de Caseros, teníamos 90.000 habitantes, ya a fines del siglo o 1914 éramos 8 millones, un crecimiento exponencial, ¿no? Y con grandes obras dignas de una ciudad europea o de Estados Unidos, como puede ser el Teatro Colón o toda la arquitectura o las redes subterráneas, ¿no? Nosotros éramos rivales de Estados Unidos, teníamos iguales características, fuertes exportadores y muy similares hasta la Segunda Guerra Mundial. Entre 1850 y 1914, el área sembrada con agricultura pasa de 500.000 a 24 millones de hectáreas. Las exportaciones en 40 años que están medidas pasaron de 30 millones a 389. La red ferroviaria pasa de 732 kilómetros en 1870 a 28.000 en 1910.
sumado a toda la carretera que se hizo en la década del 30 en el gobierno de Justo, ¿no? El crecimiento por habitante en todos estos años fue de 3% anual, el más alto del mundo en esos años, y la inmigración, como dije antes, fue explosiva. 6 millones de extranjeros llegaron al país en esos años, ¿no? Y otros indicadores, habla, digamos, como puede ser la mortalidad por cada 1000 habitantes, teníamos indicadores mejores que otras ciudades, grandes ciudades del mundo, como podía ser Berlín, Londres o Nueva York, ¿no? Lo mismo con la tasa de analfabetismo, toda la obra de la generación del 80 en reducir la población, digamos, que era analfabeta, ¿no? Teníamos incluso indicadores mejores que países europeos. Pero bueno, nosotros llegamos a una época que se agotó y entiendo que el gran golpe, o digamos, el gran hito que marca el inicio fue el golpe, la revolución de 1943, que era la continuación de la revolución de 1930 que había quedado trunca, ¿no? Porque no pudo implementar lo que quería. Entonces, llevamos ya casi 100 años, 80, 90, depende de cómo contemos, 100, pero está claro que entre 1916 asume Irigoyen y 1943 la revolución, se van incubando un montón de factores que hacen al populismo tal cual como lo conocemos, ¿no? Irigoyen tenía una forma de ver y de comunicar sus ideas donde él pensaba que venía a regenerar los valores y las conductas políticas y morales, ¿no? Uno de los disparadores había sido la incapacidad del sistema político para constituir una sólida estructura de partidos representativos de todos los sectores y sostener políticas de Estado con visión estratégica y de largo plazo. La asunción de Irigoyen fue claramente una ruptura, desplazando a estos gobiernos conservadores que se habían convertido en oligarquías, en el sentido de gobiernos de pocos, no porque tengan algún vicio, y esta dispersión de las fuerzas conservadoras o de centro derecha, que nunca se volvieron a aglutinar o aglutinar con éxito y llegar a gobernar con éxito, dejó, digamos, muy débil el sistema político argentino, ¿no? Entonces el radicalismo se hizo hegemónico, liderado por Irigoyen, y retomó la vieja cultura política del siglo XX basada en la relación directa de los caudillos con sus seguidores, ¿no? Entonces Irigoyen toma mucho del rosismo, ¿no? Y lo vamos a ver ahora en muchas de las prácticas, sobre todo en el discurso. Y sin embargo, a diferencia de lo que fue el siglo XIX, se apegaba a la Constitución Nacional, ¿no? A pesar de que el rey no fue muy respetuoso con las provincias y tuvo un récord de intervenciones federales, pero al menos al Congreso los respetaba, a pesar de que nunca asistió a ninguna inauguración de sesiones. Los partidarios de Irigoyen se consideran el pueblo y se presentaban como la totalidad. Todo lo que estaba fuera de ellos no era pueblo. Y dentro del partido tampoco podía haber una discusión posible con el jefe máximo. Entonces, el radicalismo inicia una serie de rupturas, entonces se empieza a dividir, ¿no? Muy tempranamente, ¿no? Ya prácticamente desde el inicio de 1890 que se empieza a armar lo que después sería la Unión Cívica Radical, suceden sucesivos divisiones porque no se aceptaba el disenso, ¿no? Y era una ideología bastante informe o heterogénea porque abarcaba desde una derecha nacionalista hasta posiciones de izquierda casi clasista. Como medidas populistas introducidas por Irigoyen estaba el congelamiento de los alquileres para los inquilinos y los aumentos salariales a toda la burocracia del sector público, ni hablar de todos los nombramientos y llenar el Estado de partidarios. Y podemos decir que la ley Sáenz Peña de 1912 fue una manifestación de mayor libertad política a costa de una menor libertad económica. Y esto, digamos, empezó a crecer este germen, ¿no es cierto?, de la redistribución populista.
También en la época de Irigoyen surge el nacionalismo, ¿no? Dos publicaciones, La Fronda y La Nueva República, y se genera un movimiento de nacionalismo integral que, según ellos, pretendía dar una respuesta a lo que consideraban como los productos lógicos de los ideales implantados por las élites liberales de 1880, ¿no? Que habían sido, después se incorporó todo el positivismo de finales de la década siguiente. Y para ellos, el sufragio universal implantado por la ley Sáenz Peña dio voz o dio expresión a nuevas clases medias y también a todos estos inmigrantes, ¿no? Pero esta incorporación habían cambiado sustancialmente al país, ¿no? Y para ellos lo que las élites liberales habían proyectado se escapaba por toda esta incorporación masiva de la clase media de los inmigrantes. Después está el golpe del 30, ¿no? Se quiebra una continuidad constitucional de gobiernos, que podemos discutir cómo se votaba en el principio, pero digamos, las últimas elecciones habían sido totalmente transparentes, y este golpe hace aflorar todos los antiguos rasgos coloniales del militarismo y deja en evidencia toda la inexperiencia con el autogobierno, el irrespeto por la ley y el orden, los abusos de poder y todas estas cuestiones que parecían superadas por gobiernos durante décadas volvieron a ser la norma. Y acá vemos la erosión del Estado de Derecho y distintas medidas que fueron bastante duras con la política, como fue la prohibición de los partidos políticos, derogó la Constitución, suspendió las elecciones legislativas y consideró fraudulentas las elecciones presidenciales, ¿no? Y la política económica se inclinó hacia el favoritismo, hacia algunos grupos de interés afines o claves, y todo ese corporativismo que intenta realizar Uriburu, pero bueno, por suerte no lo logra, ¿no? Pero lamentablemente sienta el precedente del desarrollo institucional de lo que fueron los gobiernos de jure y de facto, ¿no? Que surgen a partir de este golpe. Uriburu, que era lideraba un grupo derechista nacionalista, en el golpe del 30 era una minoría, y a pesar de que Uriburu, que estaba fascinado con los ejemplos de Primo de Rivera en España, Mussolini en Italia, no logra imponer y termina imponiéndose el grupo que era mayoritario de todos los golpistas, que era liderado por el sector más conservador o liberal, que era que lideraba el general Agustín P. Justo, ¿no? Y le dan una salida democrática y con una democracia que tuvo, digamos, muchos problemas, con proscripciones y con fraudes en la década del 30 y que llega hasta el golpe del 43. Y el objetivo de este grupo era mucho más modesto, no quería cambiar la Constitución, ni implantar ningún corporativismo, se contentaban con limpiar de elementos irigoyenistas toda la administración y poder organizar un gobierno que esté en sintonía con los intereses económicos, tanto de exportadores como de los bancos. También surge el nacionalismo de izquierda, lo que después se conoce como Forja, ¿no? Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Este movimiento tiene sus primeros pasos en la reforma universitaria de 1918, que tiene una clara tendencia nacionalista, que se enlazaba con el antiimperialismo que había surgido de todas las revoluciones que habían pasado en esos años, tanto la mexicana como la rusa, y tiene una personalidad que le da, hace, por ejemplo, de la lucha por la propiedad del petróleo, toda una causa, ¿no? De esto después se hace fuerte en la década del 30, y en el 35 específicamente con el surgimiento de Forja. Estos partidarios de Forja se comprometían a defender la democracia integral, pero dentro de la antigua tradición irigoyenista, pero también se fijaron el objetivo de combatir la anomia política de la estructura partidaria, porque entendían que gran parte del radicalismo estaba muy cercana al statu quo conservador, que estaba muy comprometido con los intereses extranjeros. Entonces, el programa de ellos era una clara lucha antiimperialista, ¿no? Entonces decían, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Este nacionalismo se hizo muy fuerte en la década del 30 y en la del 40, y prácticamente siempre siguió con mucha fuerza hasta el día de hoy, ¿no? Reivindicando el caudillismo populismo, el nacionalismo económico
digamos, algunas también cuestiones relacionadas a lo que era el nacionalismo integralista. También surge en esa misma época, en el gobierno de Irigoyen, el nacionalismo de derecha. Acuérdense, la Semana Trágica, 1919, la represión de una huelga en los talleres Bacena, ¿no? Y la fundación de la Liga Patriótica, que estaba llamada a cooperar en la represión. Era una represión, si querés, privada del descontento social o de las luchas sindicales, y aparecen elementos ideológicos como el antisemitismo, la xenofobia, el clericalismo, la fobia antianarquista y anticomunista. Famosos los casos, ¿no es cierto?, donde iban a los barrios donde habitaban judíos, porque muchos venían de Rusia y en Rusia estaba el comunismo. Entonces digamos, por regla de tres, si sos ruso, si sos judío sos ruso, y si sos ruso sos comunista, ¿no? Y digamos, hubo una gran represión en todos esos barrios con mucha inmigración y con mucha población de origen judío. Y también surge en la historiografía el revisionismo, ¿no? Donde se vuelve a dar relieve o se lo vuelve a considerar un personaje de culto la figura de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Que era, se lo representaba como el gaucho jinete, bello, ultracatólico y símbolo de la resistencia contra la dominación extranjera. También aparece por estos años, en la década del 30, un poco después de Irigoyen, todo el nacionalismo católico, que le dio un poco de vuelo al principio el Estado. Si bien no comulgaba con esto, el gobierno de Justo le dio vuelo y después se le escapó la tortuga. Y era toda una reacción en contra del liberalismo de toda la tradición que nos había gobernado, y se establece en esta época la Acción Católica, y se alienta la creación de las élites católicas que por medio de cursillos y publicaciones, y se propiciaba también el establecimiento de sindicatos obreros y corporaciones de abogados católicos. Todavía nosotros, por ahí la más famosa son los abogados católicos, pero también en esa época estaba todos los sindicatos y las casas de los obreros, ¿no? La obra de Monseñor de Andrea, por ejemplo. Y también teníamos el nacionalismo militarista de derecha, que los oficiales de las Fuerzas Armadas se sentían como la reserva moral de la nación. Entonces ellos tenían que, por un lado, tenían un doble rol, ¿no? O su misión tenía que, por un lado, estaba toda la exigencia científica, tecnológica de su profesión. Muchos de estos eran ingenieros también, y toda la participación que tuvieron en las obras públicas, en YPF, en lo que fue después SOMISA, ¿no? Y digamos que eran los únicos que podían garantizar un desarrollo industrial independiente. Y por otro lado, toda la parte antidemocrática, pues estaba muy influenciado por lo que pasaba en Europa y todos los líderes autoritarios como Mussolini, Hitler, Primo de Rivera primero y Franco después, que se autotitulaban los salvadores de la patria, ¿no? Ese papel mesiánico de considerarse que iban a salvarla. Y este nacionalismo de derecha de las Fuerzas Armadas se termina transformando como en la guardia pretoriana de la democracia o de la república, y prácticamente hasta la caída de los militares del proceso en 1983 tienen un rol importantísimo en el tutelaje de la democracia y de la política y de las ideas y de la economía, ¿no? Con mucha injerencia, ¿no? Esto comentamos ahí, bueno, el caso de Mosconi, pues también está Sabio, y bueno, todo esto que estos militares que hacen el golpe del 43 es donde más se los ve con fuerza o bien vigentes, y bueno, después el peronismo incorpora gran parte, y también son los descontentos de este nacionalismo militarista los que terminan también volteando a Perón, ¿no? Fíjate, a veces te pueden apoyar, te pueden dar el gobierno, pero después te pueden sacar. Y bueno, y nombre famoso de esa época, el escritor que también fue funcionario público, Gustavo Martínez Zubiría, que firmaba como Hugo Wast, un ministro nacionalista, antisemita,
mucho, pero también que tenía mucha venta a sus obras, o Jordán Bruno Genta, que era como un intelectual de la derecha, ¿no? Adolfo, si podemos, vamos a ir redondeando un poquitito, Bien, unos 10-15 minutos más, bien, yendo a Perón y un poco a las cosas que vos bien, tenías para contar sobre el final, bien. ¿sí? De ahí, de Irigoyen, saltamos a Perón, ¿no? Así como Irigoyen, sus seguidores eran el pueblo, y todo lo que no era radical no era pueblo. Lo mismo, o parecido, empieza a surgir a partir del 43 con el golpe, y luego en el 46 con Asunción, con lo que fue el peronismo, ¿no? Y Perón, con políticas sociales, generó una movilidad social ascendente muy importante, que se integraron, ¿no es cierto?, a la clase media, a través, digamos, de muchas cuestiones, pero también hay, eh, empieza en gran escala un distribucionismo que generó una gran descapitalización del país, ¿no? Porque se trata de conseguir una autarquía, ¿no es cierto?, y desarrollar sectores industriales, pero básicamente con la renta del campo y con otros stock de capital que vamos a ver más adelante. Y esto recién, al final de su mandato, o los últimos 3 años, Perón se da cuenta, trata de cambiarlo, pero ya era tarde, ¿no? Ya no podía dar vuelta. Entonces, estos nuevos derechos sociales no fueron acompañados por obligaciones, con lo cual la cultura del esfuerzo y el premio al mérito fueron desvalorizados. El primer peronismo era extremadamente autoritario, con restricciones a la libertad política y sin libertad de prensa ni de expresión. Había un enorme aparato de propaganda, de adoctrinamiento y de control social. La lógica amigo-enemigo se aplicó rigurosamente, y se creó una antinomia que dividió la política durante muchos años después del gobierno peronista, ¿no? Y en el punto internacional trataba de mostrarse equidistante entre el imperialismo norteamericano y el comunismo soviético, y entendía que la justicia social era el reparto equitativo de la riqueza en el marco de un modelo capitalista. Acá vemos las similitudes entre Irigoyen y Perón, ¿no? Y toda la estructuración de lo que es pueblo enfrentado al régimen, o el pueblo enfrentado a la oligarquía. Eh, y también, bueno, todas las frases que surgen de esa época, hablando, digamos, primero en el radicalismo de considerarse como que era en la Unión Cívica Radical, era la nación misma bregando desde hace 25 años por liberarse de gobiernos usurpadores y regresivos. Y frente al régimen falaz y descreído, había que oponerle la causa, ¿no? Como único. Y bueno, años después, Perón cambia las palabras y habla de la comunidad organizada, ¿no? Y en vez de hablar de los oligarcas, habla de los vendepatrias. Bueno, distintas palabras, pero mismo concepto. Viento de cola. Bueno, nosotros, esto es algo que lo hemos escuchado muchas veces, y a veces se lo usa para denostar y también para graficar las oportunidades perdidas, pero claramente el peronismo desaprovechó primero los términos de intercambio favorables, ¿no? Que eran todos los precios de commodities que surgieron en distintos periodos de la historia económica reciente, y también las condiciones para tomar deuda a bajo costo cuando la tasa de interés está muy baja, o generar condiciones de inversión, y la afluencia de capitales internacionales. Esto se ve claramente en el primer peronismo, o en el primer y segundo gobierno de Perón, en el tercer gobierno de Perón, en el kirchnerismo, y en el último gobierno, digamos, que yo llamo el kirchnero-albertismo masista. La apropiación de stocks y rentas del primer peronismo se apropió de varios stocks de capital. La primera, la más importante, las acreencias con nuestros importadores. Argentina le vende durante toda la guerra básicamente a Gran Bretaña, y iba acumulando un stock de oro, y bueno, al final de la Segunda Guerra eso había que cobrarlo. Algunos dicen que Perón se asustó porque iban a declarar la libra no convertible y te iban a dar papelitos, pero la cuestión es que esas acreencias se utilizaron para comprar los ferrocarriles, o empresas de servicios públicos, o armamentos, y bueno, muchos de estos bienes eran obsoletos o también tenían alguna licencia que se iban a vencer pronto. El uso de las reservas del Banco Central y el uso de los fondos de los futuros jubilados, ¿no?
Y la renta agropecuaria, que era el sector más dinámico de la economía en esa época, era todo, básicamente era gran parte de las exportaciones, a través de retenciones a la exportación, de la nacionalización del comercio exterior y la instauración del IAPI, y el control de cambios y los tipos de cambio diferencial. Entonces, bueno, el sector más dinámico le sacaron la renta. Esto generó una redistribución que generó una nueva clase social y una nueva clase económica, la industria liviana, y bueno, un gran movimiento de gente dentro del país, ¿no? Estos colapsos institucionales también que vimos, todos los golpes que empezaron en el 30, pero siguieron en el 43, en el 55, en el 62, en el 66, en el 76, todos estos distintos golpes de Estado que quebraban periodos democráticos, algunos plenos, otros con proscripciones, pero que al fin eran intentos de democratizar la vida política. La cuestión del favoritismo estatal, ¿no? Los grupos de interés que se van apropiando del Estado y se apropian de los favores y de la discrecionalidad. La ausencia de pesos y contrapesos, todo este sistema que digamos, hubiese sido más parejo, no podríamos haber llegado a estas hegemonías políticas y estos abusos de poder y las malas políticas. La falta de institucionalidad y de Estado de Derecho hizo un daño enorme, digamos, y se ve no solamente en las cuestiones relacionadas a la ley, sino también como lo podés ver en la tasa de inversión o en la productividad de los distintos factores o el retorno sobre la inversión de capital. Y para ir finalizando la charla, y no las voy a mencionar a todos, pero tengo varias frases de distintos pensadores, políticos, economistas, politólogos. Sebrelli, uno de los, digamos, a mi gusto y criterio, el pensador vivo más importante que tenemos en este momento, creo que tiene 93 años y con una lucidez impresionante, y bueno, según Sebrelli somos todos populistas, ¿no? Emilio Campo, hoy tan en boga por la dolarización y bueno, por su nunca asumida presidencia del Banco Central, o sea, no asumió y ya renunció, estudió mucho, ahí tiene varios libros y papers sobre el populismo. Y acá hay una parte, acá tenemos varios estudiosos del marxismo donde, digamos, que le va a gustar esta frase de Emilio Campo, que dice que los argentinos somos los únicos que introducimos una innovación a la dialéctica hegeliana, porque nosotros nunca superamos los conflictos, nosotros los repetimos. Cuando algo va mal y lo seguimos repitiendo es porque hay un problema de aprendizaje. Esto es similar a lo que decía Kovadlov, porque generalmente uno aprende sus errores. Pero nosotros tenemos el Homo sapiens argentus, que tropieza con la misma piedra más de 2 veces, permanentemente, y esa piedra es el populismo. Bueno, también Emilio Campo muchísimo ha escrito, otro historiador, otro economista, José da Pena, dice que el populista es un oportunista que cambia reglas de juego a su conveniencia cuando su incompetencia lo expone y que privilegia el corto plazo a través de soluciones simplistas, facilistas y arbitrarias. Bueno, Mariano Grondona, una frase cortita que dice: los pueblos tienen su sistema de valores. Las sociedades que crecen creen en el trabajo, el esfuerzo, y las que no creen en la suerte. Bueno, Kachanowski también es otro autor que escribió bastante y habla, digamos, de una demanda, tanto del stock como el flujo de la economía, que demandan populismo, y la falta de 4 políticas públicas básicas, como es la disciplina fiscal, la disciplina monetaria, la previsibilidad de las reglas de juego y el respeto por el derecho de propiedad, y la incorporación o la alineación, digamos, con el mundo. Ricardo Esteves, otro que también habla de la relación digamos, las consecuencias de inversión y cómo esto fue generando decadencia. Bueno, Jorge Ávila también habla del pretorianismo de masas, que tan nocivo. Bueno, Esper también otro economista. Bueno, Rogelio Lanís, periodista santafesino, habla de cómo nosotros nos fuimos cómo somos un país
desdesarrollado, ¿no? Que éramos desarrollados y hoy en día dejamos de serlo. Ricardo Sina en su momento, que hablaba del populismo como la deformación de la democracia. Nicolás Turdo, que es escritor, hablaba del apartamiento de lo que se llamaba el imperio de la ley. Bueno, y distintos autores que acá, la anomia, parecido a lo que decía tanto Komadrov como Campo. Bueno, Antonio María Hernández, que hablaba de la falta de respeto a la Constitución, y ahí anidaban todos los males, y la falta de federalismo también asociado a la falta de respeto a la Constitución. Torcuato Di Tella, que hablaba del populismo como un descontento, como una frustración colectiva, del abismo entre las aspiraciones y las satisfacciones en la esfera ocupacional, en particular en las personas educadas. Bueno, y acá distintos autores extranjeros, españoles y americanos, que hablan del populismo como un totalitarismo de baja intensidad, o también hablar de populismo de derechas y de izquierda, que acá no hay distinciones. O las 4 propiedades que debe tener un populista, ¿no? Que es la separación entre élite y pueblo, la relación de amor y odio entre ellos, las valoraciones contrapuestas, el pueblo siempre tiene la razón y la élite siempre es corrupta, y la lógica del todo por la parte, etc. Y bueno, y otro autor bastante estudioso argentino, Dornbusch, hablaba del populismo macroeconómico, que aquellos gobiernos que priorizaban el crecimiento y la distribución del ingreso y no se preocupaban por los riesgos de la inflación y del déficit en las finanzas. Bueno, todas cosas que sabemos de memoria, ¿no? Y así podemos llegar a muchísimos otros. Bueno, Vargas Llosa también hablaba del populismo no como una ideología, sino como una epidemia, y para él había un origen en el nacionalismo, lo que Popper llama el espíritu de la tribu, y en todos estos casos siempre tenían en común el acoso a la prensa libre, como principal emblema de las sociedades abiertas, y como siempre los populistas. Y bueno, y Ernesto Laclau, que es uno de los autores así contemporáneos que más estudió el populismo, pero desde el punto de vista defensivo, ¿no? Como siempre un autor muy leído por todos los gobiernos populistas que hemos visto, sobre todo en Latinoamérica. Él lo consideraba como una forma de hacer política, ¿no? Donde la subjetividad y la inclusión discursiva de los sectores populares son fundamentales, y hablaba de que sin la retórica populista es imposible hacer política en la actualidad. Adolfo, si te parece, vayamos pasando para lo que sería la parte del debate, así le damos un poquito de con tiempo. Esto doy, digamos, por finalizado el paneo, si querés, de las distintas orígenes de lo que es el populismo argentino, y quería mostrarle algunos grafiquitos, que yo esto después lo comparto con todos. Lo hacemos circular, si te parece, y le damos paso entonces a la parte más linda que tenemos en este grupo, que es el debate. Todos los que quieran participar, con una manito les pedimos preguntas cortas y respuestas cortas, y le damos paso a la circulación. Tenemos a Mario Lanari y a Mariano Vinograd. Primero Mario Lanari. Te escuchamos, Mario. Adolfo, tres preguntas básicamente. Me encantó la charla. La primera tiene que ver con que me parece que hay como expresiones del populismo, y hay una más moderna que es la más pragmática y amoral. Y mi impresión es que está fomentada en Argentina por que cada año por medio hay elecciones. Esa es la primera pregunta, quería saber tu opinión. La segunda es que una forma de medir la Argentina como país rico era por PBI per cápita, pero lo cierto es que era una nación con un desarrollo científico, tecnológico, industrial relativamente mucho más bajo que Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. En esa época ellos se dispararon a la industrialización y nosotros creo que perdimos el tren. Entonces ahí también sobre lo que yo digo me gustaría una reflexión tuya. Y por último,
¿Qué opinás cuando gente que habla del populismo, no sé, Lori Sanata, cuando hace sus notas en La Nación, habla de que el Papa Francisco es un populista? Bueno, elecciones cada 2 años. Mirá, te lo resumo. A mí no soy de los que creen que hay que hacer elecciones cada 4, cada 6. Para mí cada 2 está bien, porque si estás haciendo mal hay que corregir el rumbo. La democracia argentina ha tenido el siguiente problema. El que gobierna hace uso y abuso del Estado. Entonces, a veces, a pesar de que gobierna mal, puede ganar una elección. Entonces, lo que hay que tratar es de acotar el abuso o el uso discrecional de todo el aparato del Estado, porque si tiene que recalcular o modificar porque perdió una elección de medio término, es la ocasión. Así que yo, ese sentido, a mí no me hace ruido, y sí, lo que hay que limitar claramente son esas atribuciones excesivas que tiene el que gobierna de manejarse con mucha discrecionalidad y sin ningún tipo de control. Pero perdóname, ¿no pensás que las elecciones de medio término incitan al gobernante a tomar decisiones de corto plazo? Puede ser, pero a la larga la paga, ¿viste? Digamos, seguramente que las incita y seguramente muchos gobiernan, porque lo hizo Macri en el 17 y lo hizo el peronismo toda la vida. Sin embargo, yo creo que lo que hay que fijar es límites para que no se abuse. Porque si gobernaste, a ver, Argentina, 3, 4 indicadores: pobreza, inflación, crecimiento, no tenés mucho para elementos, sensación de seguridad o inseguridad. Y si vos fracasaste en esos 4 o 5 puntos, y bueno, perdés las elecciones legislativas en los distintos ámbitos. Yo creo que lo que hay que tratar de cortar es la discrecionalidad que hemos visto en la última elección, ¿no? Donde el que está a cargo del Poder Ejecutivo hace lo que quiere y te lleva puesto. Pone tanto recurso del Estado que construye un relato y mucha gente se lo termina creyendo, comiendo o viviendo eso. Entonces, esa es mi opinión. Pero ojo que hay un montón de gente que está opinando que deberían cortarse. Yo doy la mía, pero es un tema que está muy en boga hoy en la política y en los comunicadores. Tema de industrialización, mira, Argentina, el mito de que la industrialización empezó con Perón, como dije, es un mito. La industrialización empezó a finales del siglo XIX. Tenemos montones de ejemplos de sectores industriales, desde la industria azucarera en Tucumán hasta las grandes empresas, las fábricas que estaban en Buenos Aires, como los talleres Bacena, Bagley, Noel, Alpargatas, Molinos Río de la Plata. O sea que Argentina se venía industrializando, ¿no? Y están los censos de población y de industria, y había y lo que era el polo industrial de Rosario, y lo que era la industria vitivinícola con toda la industria en Cuyo. O sea, Argentina ya era un país industrial y eso se potenció en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, porque se cortó el flujo de importación y hubo que salir a producir localmente un montón de bienes que se dejaron de importar. Así que nosotros teníamos indicadores muy buenos, porque si no veías, ¿viste? Un alemán que en esos años viniera a la Argentina. Venía porque el salario era muy bueno y porque había oportunidades. Y la mayoría de nuestros obreros industriales de finales del siglo XIX y principios del XX eran extranjeros. No eran criollos, o no eran segunda, tercera generación de argentinos. La industria argentina se hizo con inmigrantes europeos y sobre todo inmigrantes, ¿viste? Del norte de Europa, del este de Europa. El italiano y el español fue más a la tierra y al comercio, y si querés a las profesiones. Y yo creo que Argentina era un país industrial. Obviamente, la mayor parte de las inversiones extranjeras vinieron a ferrocarriles, vinieron a puertos, vinieron a compañías de servicios públicos. No había tanta. Recién con la Primera Guerra Mundial empiezan a venir las primeras inversiones norteamericanas, por ejemplo, ¿no? Que fue Ford, o que fue, ¿viste? Todas las empresas americanas son más o menos de la Primera Guerra Mundial. Y después se importaba. O sea, Argentina exportaba materias primas e importaba todo lo que es bienes de consumo, bienes de capital, y sobre todo de
de Gran Bretaña. Por eso cambia, después de la Primera Guerra Mundial, aparece Estados Unidos como gran lugar de origen de las importaciones argentinas. Así que la industrialización es algo que tiene ya más de 100 años, digamos, que no es un fenómeno de 60, 70 años. Y el tercer punto, lo que dice autores como Sanata sobre el Papa. Mirá, el Papa a mí me hace acordar a Perón en el exilio, ¿viste? Hay días que parece un estadista y hay días, ¿viste?, que está jugando la chiquita, ¿viste? Y está jugando, ¿viste?, el partido se mete, ¿viste?, en interna del municipio de Esteban Echeverría. Creo que tiene, ¿viste?, esa impronta del tipo que se crió en la Argentina del 60 y del 70 y del 80, que es una forma de hacer política. Me parece que se lo usa más de lo que él, mi criterio. Mirá que yo no soy un gran defensor o admirador, pero yo, sin embargo, creo que se lo usa o hay gente, digamos, que se siente que es el representante, ¿no es cierto? Y se transforman en voceros del pensamiento del Papa. Y yo creo que el Papa, en algunas cosas, mete cuchara y se mete, y en otras cosas lo usa. Me parece que la influencia del Papa acá en la política es baja. No la veo, si bien todos se quieren sacar la fotito, ¿viste? Todos los políticos los últimos 10 años han sacado la fotito con el Papa, sin embargo, ni lo leen, ni lo entienden, ni cuando era antikirchnerista, ni cuando se le sonreía a Cristina. Yo creo que el Papa no tiene mucho peso en la política argentina, más allá de la foto, ¿no?, que lo usan todos porque da rating, ¿viste? Ahí está. Seguimos en populismo y decadencia. Ahora Mariano Vinograd. Veo varias manos levantadas, estuve viendo ahí gente que entraba y salía, no sé bien si entraron y salieron o se fueron. El tema es importantísimo, no nos va a dar el tiempo en la media hora que nos queda para agotarlo. Adolfo hace un aporte muy bueno, saca la cuestión del peronismo y plantea que en realidad el populismo es algo bastante más complejo, habla de Irigoyen, habla de Uriburu, habla de Justo. Eso es oportuno, salirnos de la cuestión peronismo-antiperonismo y hablar de algo más estructural. Sí. Mencionó a Germani y terminó con Laclau. Yo estuve en la Biblioteca Nacional el día que Laclau vino a dar una clase de populismo y ensalzarlo, y la verdad que como mi padre fue marxista, me sorprende que un marxista pueda considerar que el populismo es algo que puede tener alguna virtud en el desarrollo del pueblo. Ahora, estamos frente al gobierno de Milei, porque hablaste mucho de la década del 30, 40. También Milei podría ser un populista, ¿no? Un señor que logra dialogar con el pueblo a través de las redes sociales, eludiendo todo el sistema institucional. Entonces, Adolfo, un poco una fórmula superadora. Las fórmulas de superar al peronismo por derecha fracasaron. ¿Existiría alguna fórmula de superar al peronismo, al populismo, no sé, por marxismo, por izquierda, por un desarrollo, por el desarrollismo, por un desarrollo de las fuerzas productivas? Gracias. No, sí, a ver, el populismo lo combatís con crecimiento económico y desarrollo. Si vos generás las condiciones para que el trabajo sea rentable, que la inversión sea rentable, que la exportación sea rentable, que la educación sea rentable. O sea, si vos invertís y ponés los incentivos para que lo que haga cada uno sea rentable, te permita vivir dignamente, se acaba el populismo. El problema, cuando vos entrás a matar negocios y a ver, al agro lo mato, a este lo mato, ¿y qué sirve? Y sirve todo lo que tiene nexo con el Estado. Entonces viste, reemplazás el espíritu emprendedor y la competencia la reemplazás por la habilidad para conseguir la CIRA y las divisas para importar, la habilidad para conseguir un préstamo subsidiado del Banco Nación o el Banco Provincia o el banco de tal provincia, y todos los incentivos normales desaparecen y quedan los desincentivos, que son los que hacen que se fomente el populismo, porque el populismo encuentra campo propicio en la pobreza
y en la desesperanza. Vos sos un tipo que te iba muy bien y de repente te empieza a ir mal y te pones más permeable al populismo, porque sabés que es más fácil conseguir algo por ahí, porque con tu actividad no vas a lograr nada. Yo creo que hizo un desastre acá el populismo, que estaba arraigado, ¿no? Porque, como dije, de 1916 a 1983 fueron todos casi populistas. Si querés un poquitito menos Frondizi, un poquitito menos Justo, Ortiz, poquitito, pero todos fueron populistas. Y los militares ni hablar. Los militares, viste, que venían, la reserva moral, viste, nosotros venimos acá a decir que lo que está bien, lo que está mal, fueron los más populistas de todos. Y sin embargo, la democracia que se supone que debería haber aprendido, no aprendió nada, porque seguimos viviendo en un modelo populista. Que hay que ver ahora qué se puede hacer, porque, viste, desarmar el populismo es doloroso, porque va a costar, digamos, mucha gente que va a perder negocios, va a perder curros, va a perder beneficios, subsidios, bueno, todo eso, vamos a ver cómo termina la historia del populismo en Argentina. Entonces, o sea, como diagnóstico lo tenemos re claro. Ahora, la voluntad política va a decir, bueno, mira, hay toda una clase política nueva transversal, ¿no es cierto? Porque es como que uno está queriendo ver que lo mejor de la política está quedando, ¿no? Los peronistas buenos, los radicales buenos, los del PRO buenos, los libertarios buenos, es como y todo lo que es populismo, o a veces, si querés, tenido de corrupción, bueno, las elecciones lo dejaron afuera, ¿no? Porque mucha gente hemos visto que ha perdido posesiones de 40 años, ¿no? Que estaban en el gobierno y han perdido su distrito, sus ciudades, sus provincias, o incluso el gobierno nacional. Entonces, para mí, el mejor antídoto es el respeto a la ley, el respeto de la Constitución, volver a los valores de Alberdi y generar condiciones para que la gente trabaje, invierta, produzca. Y bueno, y eso necesitas una reforma muy fuerte del modelo económico y una reforma muy fuerte de las prácticas políticas, ¿no? Mencionaste, Adolfo, a los emprendedores, Adolfo. Me gustaría dar la palabra a Lisandro Vil, que está muy en contacto con los emprendedores, ¿te parece? Lisandro, te escuchamos. Bueno, gracias. Adolfo, nunca nos vimos personalmente, pero gracias al COVID, hace 2 años que te vengo siguiendo y aprendiendo de cómo un empresario pragmático, al mismo tiempo, tiene tiempo de hacer historia, economía y política con tu riqueza, así que te envidio. Para mí lo más interesante de hablar con Adolfo Storni en esta oportunidad de la historia argentina es el presente. Porque el presente nos pone en una circunstancia, creo, histórica única, donde un señor que empezó con TikTok y desintermedió a todo el sistema político institucional, se queda ganando las elecciones por 12 puntos como que ni Alfonsín ni Cristina jamás lo lograron. Este fenómeno no es un fenómeno argentino, es un fenómeno global que captura muy bien las tapas de Wall Street Journal, Financial Times y The Economist, cuando caracterizan que lo que está pasando es una revolución libertaria. Y este señor se define como liberal libertario. Entonces la pregunta, Adolfo, y te exige muchísimo porque ¿qué hay comparable a un proyecto institucional libertario que dé gobernanza y desarrollo económico? Porque libertario implica no es solo liberalismo lo que estamos hablando y no populismo. Estamos hablando de un fenómeno libertario y tampoco quiere decir de derecha como Trump. Esto es un fenómeno libertario genuino de gente joven sobre todo, o de mentalidad joven, que quiere volver a un nuevo rol del Estado que supera al Estado pre-keynesiano, post-keynesiano, e inaugura una era nueva. Por eso manda Wall Street Journal 4 tipos de estudios que está pasando acá. Por eso Elon Musk comenta, que Elon Musk comente a un candidato a presidente de Argentina. Pregunta Adolfo, ¿qué es esto de un proyecto libertario? Mirá, muchos votantes se identificaban, o se podían identificar, si querés, con el ideario libertario.
Yo creo que, mi opinión, porque leo igual que ustedes, yo no sé nada más que ustedes, no es que tengo inside information, yo analizo igual que ustedes, pero por ahí me animo a decir lo que pienso o soy más osado. Yo creo que este es un gobierno que ante todo va a ser pragmático, y lo dijo el propio Milei. Para mí, de posturas libertarias, ¿viste? De Murray Rothbard, no veo nada. Yo no veo nada, ni que lo pueda hacer, por más que quiera, ¿viste? Yo veo un gobierno pragmático, de consenso, que, ¿viste? Tengo que transar un poquito con Schiaretti, un poquito con los radicales, un poquito con los peronistas, un poquito con los kirchneristas, y tratar de armar algo, y en algunas cosas no negocio. ¿Y en lo que no negocio? Y no sé, en el déficit fiscal, en mantener empresas públicas, en fortalecer cosas que hoy están andando mal. Yo no veo, yo creo que ganó, pero ganó básicamente por el voto joven. Yo he sido presidente de mesa, veo los que vienen a votar, ya le conozco la cara, ya le veo, ya como que le anticipo el voto, casi como que los miro y sé que votaron, ¿viste? Y me acuerdo quién votó, cuando después saco los sobres, ¿viste? Digo, bueno, este votó al mediodía, está acá en el medio, el del grupo del medio, o sea, ya te tengo la radiografía. Y para mí, Milei ganó con el voto de los jóvenes, y después el resto, como se reparte todo, pero fue mayoritariamente un voto joven que lo que vivió en su adultez, la gente que tiene entre 20 entre 16 y 40 años, ha sido decadencia pura y ha sido populismo puro. Y yo lo que veo, que ahí digo, el tipo es un genio o tiene suerte nomás, porque digo, fíjate vos, o es maquiavélico, porque usó a Massa y se lo fumó. En las PASO y en la primera vuelta lo usó a Massa. Y en la segunda vuelta lo usó a Macri o al sector, digamos, un sector de Juntos por el Cambio. Entonces el tipo, fíjate, primero se sacó de encima al otro opositor y después lo barrió al oficialista. Eso demuestra que está como hay mucha estrategia detrás, no es solamente, ¿viste?, suerte. Pero bueno, después escuchás que tienen problemas serios para armar el gabinete, que si va fulano yo no voy. Bueno, qué sé yo, es Argentina esto, no tenemos ni estadistas ni próceres acá, digamos, la gente que hoy está armando el futuro gabinete es gente como nosotros, es gente como uno, es GCU, son todos GCU, no hay ningún genio, todos los que vamos a ver desfilar, muchos son amigos nuestros. Hay gente que conozco hace décadas, Sí. y son gente capaz, ¿viste? Pero no es que sean más capaces que yo, no es que sepan más que yo, son gente como uno. Acá tenés un grupo, esta designación de Fernando Vilela, Pedro Viñó, la Pilu Giraudo en el liderazgo de lo que ahora se llama Secretaría de Bioeconomía, solamente haberle cambiado el nombre a Agricultura, Ganadería y Pesca y llamarlo Bioeconomía, tenés ahí un portaaviones con estrategia de desarrollo muy, muy fuerte que cambia lo que fue el siglo XIX-XX, lo que fue la sustitución de Portugal. Es una estrategia de desarrollo orientada, si me preguntás a mí, esto engarza justo con el mundo saudí árabe, los árabes reemplazan a los ingleses, alimentar 1.600 millones de musulmanes. Puede ser, o puede ser que desaproveches la oportunidad, ¿viste? Porque, a ver, también hay gente que ya estuvo en el gobierno anterior, por ejemplo, en el gobierno de Macri. Aprendieron algo, supongo. Muchos, ojalá que hayan aprendido. Porque si van a hacer lo mismo que hicieron y no funcionó, eso va a ser otra decepción. Yo, a ver, no me quiero entusiasmar porque hay que ser cauto. En la vida, ¿viste? No hay que ser apasionado, ¿viste? En pocas cosas. Pero en general, en la política no hay que ser apasionado. Puedo ser apasionado en el amor, en el fútbol, en el rugby, pero en la política no hay que ser apasionado, hay que ser frío. Y acá no hay que enamorarse. Yo te digo, hay muchas cosas que se dicen, pero que hay otras definiciones de presidente electo que van en contra de lo que se quiere hacer, ¿no? Yo tengo mi cautela, porque hay urgencias, y si vos no atacás las urgencias, después todas las otras cosas no vas a lograrlo. Y de algo, digamos, si estamos viendo ahora, por ejemplo, quién va a ser el
el ministro de Economía es porque, bueno, se primó la elección de un especialista en apagar el incendio, si querés, monetario que tenés, ¿no? Yo soy cauteloso, Lisandro, ni me enamoro, ni soy eufórico, viste, vamos paso a paso, vamos a ver primero el gabinete, las primeras medidas. Vamos, si les parece, tenemos a Matías Milone y a Axel Daciano, si le damos tiempo. Matías, si podés y prendés tu cámara, te escuchamos, Matías. Hola a todos, ¿cómo andan? Bien. Tengo una duda, siempre la tuve en realidad, si estábamos hablando de un desarrollo económico muy positivo en la Argentina en los últimos, a principios del siglo XX y fines del XIX. Quería saber por qué triunfó tanto el populismo o sea, fue el doble de tiempo que triunfó el populismo sobre esos años de prosperidad, ¿no? Entonces quería saber qué errores se pudieron cometer en ese tiempo para no poder erradicarlo, digamos. A ver, viene por ahí mi pregunta. No tenemos mucho tiempo, pero yo te digo, a ver, antes de que exista el populismo había como un modelo político, económico, de vinculación en el mundo, intelectuales, empresarios, políticos, era como un ecosistema donde todo estaba integrado y todos tenían su rol y todas las decisiones que se iban tomando eran las correctas. Obviamente habrá habido errores, pero eran las correctas porque Argentina crecía al 3% anual. Entonces, digamos, tan mal no podés hacer las cosas, pues si vos creces 3%, 3%, 3%, 3%, llega un momento que en nuestra vida nosotros seríamos más del doble de ricos de lo que nacimos, ¿no es cierto? Y eso nunca ha pasado. A partir del radicalismo, a partir de Irigoyen, ¿no? Porque Irigoyen empieza a hacer algunas cosas, pero no toca mucho la economía, pero sí cambia la forma de hacer política. Obviamente que después se corrige eso con Alvear, el segundo gobierno de Irigoyen muy malo, después se trata de corregir con Justo, que tenía, digamos, buenas ideas, pero, digamos, también tenía sus debilidades políticas, pero después claramente los militares que vienen en el golpe del 43 van a contramano de lo que parecía ser la nueva hegemonía y el nuevo dominio del mundo, ¿no? Que era, había que alinearse con Estados Unidos esos años, porque nosotros veníamos de estar años alineados con Gran Bretaña, y Gran Bretaña venía, digamos, en picada, perdiendo hegemonía, y hasta el comercio, nosotros ya dejábamos de importar a Gran Bretaña y le importábamos a Estados Unidos. Sin embargo, eso no lo vimos y se produce el desbalance que nosotros le debíamos a los americanos porque eran nuestros proveedores de importación, pero le vendíamos a los ingleses, y cuando empiezan las guerras de monedas y uno dice que el oro no corre más y es papelito, y se arma ahí el despelote. Bueno, Argentina a partir de la Segunda Guerra Mundial tiene una política internacional errática, que eso te genera a veces, tiene una política económica muy mala en general, tiene una política propiamente dicha de proscripciones, de enfrentamientos, de violencia, de terrorismo de Estado, después, digamos, de populismo exacerbado. Bueno, y Argentina hizo todas las decisiones que podía tomar, fueron todas malas. Hay excepciones, ¿no es cierto? ¿Viste? Y dice, bueno, hay cositas buenas que vos le podés rescatar a un montón de gobiernos, pero en su conjunto no son gobiernos exitosos. Yo creo que Argentina es una mezcla de malas decisiones económicas, malas decisiones internacionales, de política internacional, malas decisiones de cómo se articula la clase y la competencia política entre los distintos partidos, ausencia de partidos fuertes, personalismos, posiciones hegemónicas, abuso, tendencia al autoritarismo, bueno, ni hablar de los golpes de Estado. Bueno, todo ese cóctel no es gratuito. O sea, yo te enamoré, te enumeré todas las políticas que a mi criterio son las causas del populismo. Bueno, eso no es gratuito. O sea, nosotros somos pobres hoy en día. Es porque hicimos todo eso mal. No es que somos pobres por culpa de Putin, de la guerra, de Hamas, de Donald Trump. O sea, yo soy el principal creyente que todos los males, el 99% de nuestros males son propios. Nosotros no podemos echarle la culpa a nadie. Todo lo que nos pasa es obra, digamos, propia de nuestra dirigencia.
Y la dirigencia... Adolfo, discúlpame, sí. ¿Qué ves? O sea, ¿qué rol cumple la educación acá? Porque, por ejemplo, Milei caló muy fuerte en los jóvenes, mostrándole escuela, o sea, mostrándole economía, mostrándole que nada es gratis, y bueno, digo porque lo veo cuando ando y hablo con mis amigos, y es algo que inculcó, digamos, que bueno, lo tomé como algo educativo, Mira, como la educación es materia todo. pendiente de la escuela, ¿no? En una sociedad la educación es todo. Nosotros desde hace años hacemos todo lo posible para hacer la pelota. O sea, hemos destruido la educación pública, estamos bien encaminados para destruir la educación privada. Exceso de sindicalismo, mala preparación, malos salarios, indisciplina, adicciones, o sea, gente que llega hambriada al colegio, ¿viste? ¿Qué va a estudiar un chico que tiene hambre? O un chico que tuvo, ¿viste? Mala nutrición en los 2 primeros años de vida. ¿Qué puedo aprender? Bueno, hay un montón de cosas. Y la verdad que la educación en Argentina no es prioridad. Hace años que no es prioridad. Y no es que no se gaste, ¿eh? Mirá que se invierte, no se invierte porque es un gasto, porque como se usa mal no es inversión. Y sin embargo, viste, hemos creado montones de universidades, que es buenísimo que haya universidades, pero la mayoría son aguantaderos, porque vos, mira, yo cuando iba a la universidad, yo iba a una universidad privada en la década del 80, la Facultad de Economía y Ciencias Sociales, donde yo estudiaba, se daban un montón de carreras, contador, administrador de empresa, economista, actuario, una carrera organización bancaria, sociología. Estaba el decano con una secretaria, estaba el secretario académico, prosecretario académico y había 5 administrativos. Esa era toda la facultad. No había un empleado más. Vos andá a cualquier universidad de estas nuevas que crearon. El secretario de Asuntos Institucionales, el secretario de Asuntos Internacionales, el secretario de Cultura, el secretario de Vinculación Tecnológica, el secretario de Relaciones con la Comunidad, el secretario de Política de Género. Y los docentes y los alumnos, hasta hemos berretizado y abusado de la educación con la politización excesiva, porque vos te fijás quiénes son las autoridades de todas las universidades nuevas que se crearon. Son todos políticos, ningún especialista en educación. Y vas abajo y son todos políticos. Y los profesores, la mayoría son políticos. ¿Y quién termina dando las clases? Un adjunto que se recibió el año pasado o es estudiante avanzado. Eso es lo que, digamos, ahí te demuestra. Cuando yo conozco las escuelas públicas en las elecciones, ¿viste? Como me fueron cambiando, conozco muchas escuelas públicas en mi partido. Y digo, qué suerte que tuve yo, qué suerte que tienen mis hijos, ¿no? ¿Cómo puedo estudiar en estos lugares? Con mala iluminación, con humedad, con baños que son un asco. Y bueno, y la verdad que los gobiernos no le dan importancia a la educación. Y la educación es lo que nos va a salvar, porque vos tenés mucha gente que tiene que reconvertirse y va a necesitar educación para reconvertirse, para un oficio, para terminar la secundaria. Bueno, ahí veremos, ¿viste? Ahora se habla del Ministerio de Capital Humano. Bueno, veremos qué se hace ahí, porque está todo por hacerse. La educación y el trabajo y la asistencia social que se entrelazan y a veces se compensan y a veces una mata a las otras dos. Bueno, ahí es importantísimo. Eso es tan importante como la economía, porque la economía hoy es de corto plazo, es arreglar las urgencias y generar señales. Pero lo otro es estructural, es preparar la gente para dentro de 5, 10, 20, 30 años, y ahí no se hace nada. Entonces, si ahí no se labura, estamos complicados. Adolfo, si te parece, vamos a la última intervención con Alex Daciano, así vamos cerrando este evento. Alex, Dale. Te escuchamos. A ver el microfonito. Bueno, gracias Adolfo por tu exposición del historicismo nacional. Justo, más que una pregunta, es pedirte ayuda para formalizar en mi cabeza cosas que me quedan. Justo estoy releyendo por enésima vez La Sociedad Abierta, sus amigos y sus enemigos de Karl Popper, Sir Karl Popper. Y ya desde la época de los griegos,
se dividía entre el tribalismo mágico y el dualismo crítico. Acá también meto, perdón por lo desordenado, estamos metiendo mucho la Constitución de Alberdi, y cuando hablamos del el tribalismo, podemos asimilarlo, yo creo, a un caudillismo que nosotros llamamos federalismo, y que ese federalismo luego se transformó posteriormente en un caudillismo sectorial, pero prevalece el tribalismo mágico. Justamente una de las cosas que había hablado, creo que Lisandro, era esto del libertarismo, ¿no? El libertarismo es una expresión que teóricamente tendría que ir en contra del tribalismo mágico y que se está viendo en la situación de los sub-35. Yo creo que cuando hablamos de la libertad económica, la pobreza, la desesperanza, sí, hay que construirla, pero pueden ser causa o consecuencia. Entonces, dado que vos sos un experto en el tema, te pido la ayuda en cuanto a esto de una constitución original de Alberdi, construida para un unitarismo, con un federalismo que no terminó siendo federal, pero sí convalidó un caudillismo que nos concluye en un tribalismo mágico. Tribalismo. Sí, que no podemos salir más. ¿Me podrías ayudar a redondear el tema? Dale, mira, la Constitución, que digamos, el principal, digamos, autor que se influenciaron los constituyentes fue Alberdi, era como una síntesis, ¿no? Era una síntesis entre federalismo, unitarismo, centralismo, autonomía. Es una síntesis. Por más que diga gobierno representativo, republicano y federal, tiene cuestiones muy centralistas y muy unitarias y tiene cuestiones federales y de autonomías provinciales. Entonces, es una síntesis. No podemos decir que sea ni puramente federal ni puramente unitaria. Es una síntesis de las dos corrientes o de los dos partidos que existían hasta esa época. El federalismo es sano, porque el federalismo es el respeto a las autonomías, a la autonomía municipal, a la autonomía provincial, es sano. Lo que pasa es que en muchos lugares, por falta de ley y por falta de constitución, deviene en caudillismo. Eso que nosotros, con el respeto de la Constitución de 1853 en adelante, con muchos problemas, ¿no? Porque en el medio tuvieron los Chacho Peñalosa, los López Jordán, los Felipe Varela, un montón de revoluciones. O sea, la estabilidad argentina se construyó con sangre, no solamente con plata. Acá hubo batallas, miles de muertos, no es que fue gratuita. Entonces, todo ese tribalismo que se fue superando por el crecimiento económico, el crecimiento institucional, hasta la reforma dentro del Estado por la incorporación del radicalismo, que eran los opositores que siempre hacían quilombo, eso después se perdió y se involucionó. Entonces nosotros, parte del radicalismo, parte del peronismo, trae todas estas cuestiones que habían quedado ya resueltas con la Constitución, que era el periodo previo, ¿no? Que eran todas las cuestiones relacionadas con el rosismo y con los caudillos provinciales que se habían desaparecido. Bueno, la democracia moderna hemos visto cómo florecieron los caudillos. Tenemos un caudillo en Formosa, tenemos otro caudillo en La Rioja, en Catamarca, en Tucumán, en La Matanza. Y bueno, en algunas cosas Argentina no. Acá está clarísimo que involucionó. Y hemos vuelto al tribalismo, hemos vuelto, si querés, al caudillismo, y hemos perdido el respeto o el cumplimiento, si querés, el acatamiento de la Constitución. O sea, hay que volver a la Constitución, hay que volver al Alberdi. O sea, yo no me canso de decir, hay que volver al Alberdi. Nosotros tenemos que volver al Alberdi porque el tipo es vigente, es un tipo tan genial que vos lo lees
y te estás acordando de lo que pasó hoy, de lo que pasó ayer, de lo que va a pasar mañana, es sumamente vigente. Sistema económico rentístico, estudios económicos, las bases, eso hay que leer, ¿viste? Yo lo mencioné, lo dijo José Ingenieros, todos los políticos, todos los que quieran tener ansias de gobernar, de ser políticos, tienen que leer Alberdi. Si no aprobaste Alberdi 1, 2 y 3, no puedes ser político. Sí, quiero decir que me encantó. Vos sabés que yo tenía mis dudas respecto de Javier Milei, pero me ha demostrado dos cosas: pragmatismo y Alberdi. Y la verdad que me encantó que sacara a Rothbard del medio y las cosas que uno podía generar preguntas, porque Alberdi da respuestas. Sí. Mientras que a vos y a mí nos gusta Rothbard, pero el tema es que Rothbard te genera preguntas. Alberdi pero Rothbard como ejercicio, pero es un ejercicio intelectual. No podemos usar a Rothbard para gobernar. Sí Argentina vino con manual de instrucciones. Argentina vino con manual de instrucciones. Ahora, yo noto que el tribalismo sigue existiendo. De hecho, cuando estamos hablando de los bipartidismos y cuando hablamos de patria contratista, patria financiera, somos tribales, somos muy tribales. Entonces no evolucionamos hacia el dualismo crítico, que es la sociedad abierta. ¿Cómo hacemos en este dilema de entrar en la sociedad abierta con postulados de la sociedad cerrada? Igual que hizo Alberdi, hagamos que la gente prospere, que la gente se eduque, y eso te va a llevar en una generación, porque no es mágico, no es realismo mágico, en una generación te lleva a que abandonamos el tribalismo y el populismo. Tenemos que generar que la gente pueda vivir dignamente de su trabajo, que el empresario haga plata. El empresario está para ganar plata, no está para pagar impuestos, está para ganar plata. Primero tiene que ganar plata. Mi última pregunta, ¿no? Para vos, nos conocemos, somos amigos. Para vos, la educación crítica, porque toda sociedad tiene una educación elemental y luego tiene una masa crítica. ¿A vos te parece que estamos, o sea, yo observo que tenemos un terrible gap entre lo que es la educación de élite en el mundo y la educación de nivel doméstico? No me refiero simplemente al ranking QS. Entonces, ¿cómo ves vos la cosa? Porque, ¿qué es lo que primero tenemos que subir? ¿La masa crítica o la educación general? Para mí, la educación en el hogar, la educación empieza en el hogar. Gran parte de los padres no están preparados para tener hijos, no están preparados para educarlos, para generarle valores, para inculcar principios. Yo creo que, a ver, la educación empieza en la casa. Lo que vos hacés a partir de los 3, 4, 6 años, estás como corrigiendo algunas cosas que salieron mal o que no, pero la educación fuerte empieza en la casa. Y la educación fuerte es, primero, darle comida, porque si no, sin comida el cerebro no Pero prende. Ahí tenemos un problema con el tribalismo, porque el tribalismo, cada parte del tribalismo tiene una costumbre diferente. Mores es costumbre, en latín, moral viene de mores. Entonces, es obvio que la costumbre del tipo que está en el tercer cordón del conurbano de Rosario tiene una moral, una costumbre distinto que el tipo que está en la zona más bacán. Entonces, mi pregunta radica en lo siguiente. ¿Estamos realmente, vos agarraste y dijiste, en los planes, o sea, no tenemos en este momento ninguna luminaria, no tenemos un Karl Popper en el medio, es gente común como nosotros, y vos mencionás muchas veces Sebrelli como una cosa superlativa, pero no tenemos a grandes. Entonces mi pregunta es, ¿cómo conducimos este proceso? Porque vos estás hablando de educación, yo me referí a instrucción concretamente. Ahora, la instrucción, ¿cómo? Para poder conducir a una moral común, necesitamos gente que tenga una capacidad filosófica
del nivel de Sebrelli, del nivel de, no sé, de Santiago Kobladov, gente que esté en un nivel superlativo, porque si no, estamos hablando distintos lenguajes. De repente... Sí, hay que invertir mucho en docentes, en preparación, ¿viste? Hay que laburar mucho con los docentes, desideologizarlos, porque muchos están envenenados, tenés que hacerlos más, más preparados para que todos los estudiantes estén preparados para el mundo laboral. Hay que vincular la escuela con el mundo laboral, y los docentes tienen que preparar no solamente... posiblemente haya que cambiar muchos planes educativos también, ¿no? Porque hay muchas cosas que se enseñan que no tienen hoy en día, no aportan lo mismo que nos aportaban a nosotros. Digamos, no veo ninguna necesidad que hoy un chico lo tenga que estudiar, pero sí lo podés preparar bien afilado con idiomas, con matemática, meterle economía en la escuela, mucha historia, muchas actividades manuales, mucho deporte. O sea, la educación hoy tiene que pasar por ese lado. Yo me parece que hay un montón de materias que no son, pero sí yo le daría, qué sé yo, le pondría teatro, le pondría carpintería, le pondría, viste, que salgan con oficios. La verdad que no importa que sea un colegio privado y que valga, viste, una fortuna la cuota. Yo la verdad que le enseñaría a cambiar cueritos y a hacerse un banquito, viste, y a preparar una huerta. O sea, hay muchas cosas que la educación es un catalizador, viste, en química. Es un disparador y un acelerador de un montón de cosas. Bueno, usarla para eso, la educación, no para llenarle, viste, el pañuelito verde, el TODES, el flequillito, los derechos, viste, los desaparecidos. Esas cosas ya son parte de la historia y no nos llevaron a ningún lado. Le hemos jodido la vida a una generación de argentinos con todos esos discursos. Bueno, eso hay que cambiarlo. Y hay que prepararlos para el mundo laboral. Porque Argentina, si arranca, no tenemos mano de obra. Nosotros, si esto, ponele que se arregle las LELIC, se arregle los pasivos monetarios, la inflación se va, y mañana tenemos que desarrollar el agro, la energía, la minería, el turismo, la construcción, cierta industria, servicio, educación, salud. No tenemos gente. Nosotros no tenemos gente. ¿Cómo puede ser que en un país tan pobre como Argentina tenemos inmigración todavía? Yo no lo explico. ¿Cómo puede ser que la gente todavía siga inmigrando a Argentina, a pesar de que somos un país pobre? Porque uno emigra a un país rico, pero a un país pobre. Adolfo. Bueno, acá hay oportunidades. Bueno, gracias. Adolfo, hemos tenido con vos 90 minutos de punta a punta. Y es el momento de decir argentinos a las cosas. Entonces, te pedimos una despedida del grupo y hacemos el cierre de esta noche. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Es un tema que yo lo quise dar hoy, básicamente para aprender de los errores y dejarle como un decálogo de las cosas que, aprovechando que hay un nuevo gobierno, que deberíamos dejar de hacer, y invitarlos a todos a aportar en lo que puedan, sobre todo en el pensamiento crítico y en el apoyo a la educación, ¿no? Y obviamente ni hablar al trabajo, ¿no? El trabajo siempre es lo más importante en la vida. Así que espero que les haya gustado, y sobre todo el debate a mí me encantó. Siempre lo más lindo de las charlas de Antropoceno son los debates. Así que lo demás es opinable, los debates imperdibles. Gracias, Adolfo, y gracias a todos los que estuvieron presentes aquí en Antropoceno, que semana a semana se reúne para poder conversar, dialogar y salir de la cotidianidad para pensar qué vamos a hacer nosotros hoy y mañana. Adolfo, amigos, nos despedimos de aquí hasta dentro de 7 días, nuevamente en Antropoceno, y lo podemos ver grabado en Antropoceno en YouTube y escucharlo en Antropoceno Podcast. Buenas noches a todos, gracias. Antropoceno.